El software de Arduino Home, website de Arduino. En software, pues yo cliqueo aquí, Just Download, el programa empieza a descargarse, como ustedes están viendo aquí arriba a la derecha. Abrimos el file aquí. Aquí nos va a aparecer una pantalla, debemos estar de acuerdo, solo yo. Próximo, donde se va a instalar en la computadora, y aquí instalar, y el programa se empieza a bajar. Terminar, finish, y nos va a salir esta ventana. Esta es la ventana donde ya estamos listos para empezar a escribir nuestros programas. Tenemos este icon aquí, este que está aquí, hacemos doble clic en él y nos va a salir la misma ventana. Muy buenos amigos de la consulta eléctrica, hoy vamos a estar descargando en nuestra computadora el software de Arduino. Lo primero que tenemos que hacer es ir al browser. Aquí no ponemos nada, ponemos Google, vamos a Google y aquí podemos poner Arduino sencillamente, minúscula o mayúscula. Vamos a ese website y aquí vemos que nos dice Arduino Home. Podemos cliquear aquí y aquí nos aparece el website de Arduino. Como aquí no hay lugar para descargar, pues cliqueamos aquí en software y aquí nos aparece para descargar. También si vamos a Google y ponemos Arduino IDE, como dice aquí, que no es más que Integrate Development Environment, o sea, entorno de desarrollo integrado. Y aquí tenemos el website también de Arduino, pero ya aquí nos manda directo a descargar. Cuando estamos aquí para descargar, aquí en esta ventana de acá, podemos ver que dice Windows, otros tipos de Windows, y bueno, en mi caso yo tengo Windows 11, aquí Windows 10 o más nuevo. Pues entonces yo cliqueo aquí y aquí nos aparece esta pantalla donde sencillamente nos está diciendo que si queremos contribuir con una donación, si usted puede lo hace, si no, solamente clique aquí en Just Download, justamente descargar, y el programa empieza a descargarse, como ustedes están viendo aquí arriba a la derecha. Bueno, ya se ha descargado. Abrimos el file aquí. Aquí nos va a aparecer una pantalla donde solamente debemos estar de acuerdo. I agree, o sea, estoy de acuerdo. Y aquí, en el caso de mi computadora, me está preguntando si alguien más puede usar esta computadora. Solo yo. Le marqué aquí, próximo. Entonces me está diciendo dónde se va a instalar en la computadora el Arduino IDE, y aquí instalar, y el programa se empieza a bajar. Esto demora, dependiendo de la velocidad de internet que usted tenga. Bueno, una vez terminado, cliqueamos aquí terminar, finish, y nos va a salir esta ventana. Esta es la ventana donde ya estamos listos para empezar a escribir nuestros programas que vamos a poner. Podemos cerrar la ventana anterior porque ya en nuestro escritorio aquí tenemos este icon que está aquí. Ustedes lo pueden ver aquí, este que está aquí, que es el de Arduino. Sencillamente hacemos doble clic en él y nos va a salir la misma ventana, listo ya para empezar a poner nuestros comandos en el programa. Ya aquí tenemos nuestro Arduino, aquí tenemos el cable USB que está conectado a la computadora, pero si venimos acá al programa, vemos que aquí abajo nos dice que no hay placa ninguna conectada, o sea, no hay ningún Arduino conectado. Entonces lo que debemos hacer es, primeramente debemos venir a File
cada vez que vayamos a escribir un programa por ahora, venir a ejemplos, examples, básicos, y aquí a bare minimum. Ahí se va a abrir otra ventana que es en la que vamos a trabajar. Cerramos esta y nos vamos a trabajar a esta ventana. Como vemos, dice aquí no board selected, otra vez porque cambiamos la ventana. Vamos a tools, vamos a board y aquí escogemos, en este caso mi Arduino es el Arduino 1. Aquí hay una lista de todas las clases de Arduino. Usted debe escoger en el que usted va a trabajar. Escogemos Arduino 1 y nuevamente aquí nos dice que ya reconoció el Arduino 1 pero que no está conectado, lógicamente porque aquí está desconectado. Vamos a conectarlo a la computadora y vemos que ya esta lucecita de aquí, está con corriente, pero todavía dice aquí abajo que el Arduino no está conectado. Entonces vamos a Tools o a Herramientas de nuevo. Ahora vamos a Puerto y dice que el Arduino está en el comando 3. Cliqueamos y ya ahora aquí abajo nos aparece que el Arduino 1 está en el comando 3, así que ya estamos listos para trabajar. En el Arduino, esta pequeña luz de aquí, esta lucecita de aquí, está conectada directamente al comando 13, que es este comando que está aquí, porque aquí tenemos comandos desde el 0 hasta el 13. El 0 y el 1 son para comunicaciones, no nos vamos a preocupar por eso ahora. Esta luz está conectada directamente al comando 13, como pueden ver aquí en el 13, en esta es la luz, está conectado directo al 13. Esta luz nos sirve para los programas ir comprobando mediante esta luz. Y aquí tenemos dos luces también que no debemos preocuparnos por ellas. Esas son las luces que pestañean cuando está aceptando el programa que estamos escribiendo. Entonces ahora vamos a empezar con el primer programita. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues aquí tenemos que nos dice hoy será. Aquí es donde vamos a escribir los comandos que serán ejecutados una sola vez. El voicero empieza con una llave abierta, termina con una llave cerrada. Aquí tenemos el void loop. Aquí en el void loop, que comienza también con una llave abierta y otra llave cerrada, es donde vamos a escribir el programa de lo que queremos que haga lo que vamos a dominar, el circuito que vamos a dominar. Entonces, las cosas que usted quiere que corran y se repitan una y otra vez con los comandos que ponemos aquí en el void setup, lo ponemos acá en el void loop. Cada programa de Arduino, cada uno tiene un void setup donde se pone el comando que va a gobernar todo lo que pongamos aquí, y tiene un void loop donde ponemos todas las cosas que queremos que se repitan a través del comando que ponemos en el void setup. Vamos a poner nuestro primer comando en el void setup. Aquí lo que debemos es poner el pin que va a trabajar con el programa que vamos a poner aquí, o sea, el pin número 13. Entonces, ¿qué debemos poner? Empezamos con minúscula, pin, disculpen, pin, y la segunda la ponemos con mayúscula al principio para no poner espacio, y así se lee mejor la escritura digital. Entonces continuamos. Después que ponemos pin mode, al abrir paréntesis, si se pone la palabra pin mode en rojo, quiere decir que está bien, no hay ningún problema. Se puso rojo, no hay ningún problema. Aquí en el pin mode tenemos que poner dos parámetros: el número del pin y para qué es el pin.
sabemos que vamos a usar el pin número 13, ponemos siempre una coma. ¿Y para qué vamos a usar el pin? En los Arduinos, por aquí tenemos, ya dijimos, los pines, son todos estos, y esos pines se pueden usar para mandar señal a un circuito o para recibir señal y que el Arduino lea esa señal. Entonces, como lo vamos a usar para una señal de salida, pues ponemos con mayúscula output, que en inglés es hacia afuera. Si fuera hacia adentro es input. Cerramos paréntesis y finalizamos con un punto y coma. Ya tenemos el pin en el Voice Setup con el que va a trabajar todo el programa que pongamos aquí. Entonces vamos a empezar a escribir nuestro primer programa. Vamos aquí, un espacio. ¿Cómo empezamos el primero? Comenzamos con la palabra, escribimos digital write, y la palabra write, que en inglés es escribir, la comenzamos con mayúscula para no poner espacio. Abrimos paréntesis, se pone roja, está perfecto. Entonces aquí que tenemos que poner dos parámetros también. El pin que vamos a usar, ya dijimos que es el 13, ponemos coma. ¿Y para qué lo vamos a usar? Si nos fijamos aquí, dijimos que este LED está conectado al pin número 13. Como está conectado al pin número 13, lo que suceda, lo que salga por el pin número 13 va a alumbrar esta luz. Entonces, ¿cuál es el primer comando que vamos a poner? Vamos a encender este LED, y para ello tenemos que escribir aquí en inglés la palabra high, disculpen, en mayúscula. En inglés la palabra high significa alto, pero en estos programas significa encender. Entonces cerramos paréntesis y punto y coma siempre. Y aquí tenemos el comando o el pin por donde se va a efectuar este programa que pongamos aquí abajo. Aquí estamos diciendo que la luz encienda por el pin número 13, y como esta pequeña luz de aquí está conectada al pin número 13, ahora cuando yo baje el programa, esa luz se tiene que encender porque pusimos aquí que encienda por el pin 13. Si todo está bien, aquí no va a salir ningún letrero rojo, está bien, pestañaron las luces del programa y ya ven ustedes que se encendió la luz que está conectada al pin número 13. Hemos escrito nuestro primer comando, nuestro primer programa. Ahora, si queremos que esa luz se apague, ¿qué debemos escribir aquí? Aquí entonces debemos escribir low, que es bajo, y en el programa significa apagarse. Volvemos a bajar este nuevo programa y verán que la luz se apaga. Ven ustedes, la luz del pin 13 ahora está apagada. Regresamos y vamos a dejarla encendida. Entonces ponemos high, y si high es encender, ya sabemos que el low es apagar, pues vamos, después que se encienda, vamos a poner de nuevo digital write para apagarla. Abrimos paréntesis, ponemos el pin 13. Y ahora, ¿para qué lo queremos el pin 13? Es para apagar. Ponemos coma y ponemos low. Cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Ya tenemos aquí que va a encender y que va a apagar. Vamos a bajar el programa. Tenemos un error aquí. Dice que high no está declarado en este campo. Vamos a ver.
es que lo escribimos mal, pusimos una T al final, vamos a quitarla y entonces bajamos el programa de nuevo. Ok, está bien. Si ustedes se fijan, esta es la luz que no está ni encendida ni apagada. Ella está encendiendo y apagando, pero está haciéndolo a tanta velocidad que es imposible que podemos percatarnos con nuestra vista. Así funcionan de rápido los procesadores y las computadoras. Entonces, ¿por qué no hay un tiempo de demora entre encender y apagar? Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? Pues tenemos que poner un tiempo el cual querramos que esté encendida la luz, o sea, una demora, y escribimos la palabra en minúscula delay, que en inglés quiere decir una demora, o sea, el tiempo que demorará encendida la luz. Abrimos paréntesis y vamos a ponerle el tiempo. Aquí en los programas se miden en milisegundos, entonces vamos a ponerle 100 milisegundos, que es la décima parte de un segundo. Cerramos paréntesis y ponemos una coma. En este punto vamos a bajar el programa y vamos a ver qué sucede. Vieron aquí, recibió el programa, la luz encendió y no apaga porque no tenemos aquí abajo tiempo de que la luz esté apagada, y como no hay tiempo de que la luz esté apagada, pues se mantiene encendida. Ya ven ustedes aquí, la luz está encendida, no apaga. Entonces lo que vamos ahora es a ponerle un delay también aquí, un tiempo que querramos que la luz esté apagada, y vamos a ponérselo igual. Escribimos entonces delay, abrimos paréntesis, le ponemos 100 también milisegundos, recuerden, siempre a la punto y coma. Volvemos a bajar el programa y si se fijan ustedes acá, la luz está apagando y encendiendo cada 100 milisegundos, o sea, la décima parte de un segundo. Me gusta. Si nosotros queremos que esa luz demore más encendido y más apagado, lo único que tenemos que hacer aquí es cambiar este número. Por ejemplo, vamos a ponerle medio segundo, que son 500 milisegundos a los dos. No es necesario ponerlo igual, podemos poner lo que querramos. Volvemos. Aquí podemos verificar siempre, pero va a suceder casi lo mismo, así que vamos a darle a bajar y ya ven ustedes aquí que la luz está demorando más encendida y apagada. Ya hemos escrito nuestro tercer programa, el pin mode, el encendido y el apagado. Entonces yo quiero que se repita esto 3 veces, que la luz encienda, apague, encienda, apague y enciende y apague. Entonces vamos a copiar esto 3 veces. Copiamos aquí, vamos abajo, lo ponemos de nuevo y aquí volvemos a ir abajo y lo ponemos de nuevo. Ahora vamos a bajar el programa, no hay ningún error, pero de que nos damos cuenta que la luz sigue apagando y alumbrando igual, y es sencillamente porque todo esto se está repitiendo lo mismo, porque todos son iguales. Entonces ahora vamos a hacer que esta alumbre corto demore este poquito, alumbre largo, o sea, aquí tenemos que poner más tiempo, y aquí sigue igual que el primero, que alumbre corto. Entonces vamos a ponerle aquí 1500 y vamos a bajar el programa
si nos damos cuenta, luce como que son corto, corto, largo, corto, corto, largo. Entonces, lo que queremos es que sea corto, largo, corto. Entonces, ¿por qué luce aquí que es corto, corto, largo? Sencillamente porque cuando se hace corto, el largo y el corto, aquí cuando este corto se produce y vuelve y regresa acá a producir este otro corto, entre este corto y este, hay el mismo espacio entre todos. Entonces aquí tenemos que poner un espacio mayor y vamos a ponérselo de 2000. Bajamos el programa de nuevo. Corto, largo, corto. Espera, corto, largo, corto. Espera, corto, largo, corto. Espera, corto, largo, corto. Ahora sí lo hemos hecho bien. Vamos a hacerlo corto, un poquito más corto. Vamos a ponerle 300 a estos dos. Vamos a dejarlo en 500 y vamos a dejarlo en 300 también, a ver cómo se ve. Entonces seguir alumbrando igual, pero ahora un poquito más rápido. Bajamos el programa. A mejor, corto, largo, corto. Espera, corto, largo, corto. Corto, largo, corto. Bien amigos, espero que este video haya sido de su agrado, que le saquen provecho y no se olviden aquí, denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los próximos videos que van saliendo. Estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Pero en dos partes, esta parte es independiente de esta representa el golpe adentro, y este aquí es el positivo y es lo mismo del Arduino. Primero ponemos la luz, el 35 aquí. Acá, resistencia, como dice aquí, convenga en el vueltito que caiga. Pues conectarlo aquí, sería este punto.
API